Imagínate un mundo sin humanos, sin ciudades, sin reglas, solo la supervivencia, donde la cadena alimenticia no perdonaba errores, donde los depredadores no cazaban por necesidad, sino por instinto. Hoy viajaremos al corazón de ese mundo salvaje, donde 5 bestias dominaron la Tierra con una brutalidad tan devastadora que ni el legendario T-Rex se atrevía a cruzarse en su camino. Prepárate para conocer al primero de estos 5 titanes, el depredador anfibio, con garras de cuchillo de carnicero. Este es el Baryonyx. En la espesura de los antiguos ríos del Cretácico temprano, hace unos 125 millones de años, algo se movía con una paciencia fría, letal. Medía casi 10 metros de largo. Tenía dientes cónicos, afilados, adaptados no para desgarrar, sino para agarrar. Y vaya si agarraba. Este era el Baryonyx walkeri, uno de los primeros terópodos semiacuáticos conocidos. Su cráneo recuerda más a un cocodrilo que a un dinosaurio tradicional. Tenía 96 dientes perfectamente alineados y curvados hacia adentro, diseñados para atrapar presas resbalosas como peces gigantes. Pero lo más aterrador no eran sus dientes, eran sus garras. Una sola garra de su dedo pulgar alcanzaba los 31 centímetros. Era curva, afilada y poderosa. Se cree que las usaba para desgarrar peces gigantes y posiblemente para atacar presas en tierra si era necesario. Su cuerpo, aunque grande, era relativamente liviano. Su estructura ósea sugiere que podía nadar con facilidad, pero también desplazarse por tierra con eficiencia, aunque su dieta principal eran peces, como el Lepidotes, un pez acorazado de más de 1 metro de largo. Se han encontrado restos de huesos de dinosaurios herbívoros en su estómago. Esto nos dice una cosa, el Baryonyx no era solo un especialista, era un oportunista letal. Pescaba, cazaba y carroñaba. Tenía el instinto de un depredador y la inteligencia para aprovechar cualquier debilidad. Algunos paleontólogos creen que incluso acechaba como los cocodrilos modernos, escondiéndose entre juncos para atacar por sorpresa. El Baryonyx dominaba lo que hoy conocemos como Inglaterra, parte de España y posiblemente otros rincones de Europa. En esos tiempos, esos territorios eran pantanos calientes, llenos de vida y muerte. Coexistía con dinosaurios como el Iguanodon, Hypsilophodon y otros depredadores como el Neovenator. Pero ninguno cazaba como él. Ninguno dominaba 2 mundos, la tierra y el agua. En 1983, en Surrey, Inglaterra, un joven aficionado hizo historia. Descubrió la garra más impresionante jamás hallada en Europa. Los paleontólogos quedaron perplejos. No solo era grande, era diferente. Habían encontrado al primer dinosaurio semiacuático conocido. Este hallazgo no solo reescribió libros, sino que dio paso a nuevas teorías sobre la diversidad de depredadores prehistóricos. Desde entonces, se han encontrado restos en otros lugares de Europa, confirmando su amplia distribución. Hay algo que seguimos sin saber. ¿Cazaba solo o en grupos? La mayoría de investigadores cree que era un cazador solitario, al igual que los grandes felinos actuales. Su comportamiento, basado en la estructura de su cerebro, sugiere que era altamente territorial. Pero algunos restos encontrados en proximidad hacen pensar que podía haber zonas de alimentación comunes, aunque no necesariamente cooperativas. Su comportamiento sigue siendo un misterio, y eso lo hace aún más aterrador. Mientras otros depredadores rugían desde colinas o emboscaban entre la maleza, el Baryonyx esperaba bajo el agua, paciente, letal. Su reinado no fue el más largo ni el más popular, pero en su territorio él era el rey. Y si algún día los pantanos hablaran, seguro te contarían esta historia. Hubo una vez un depredador que cadaba entre 2 mundos, y nadie escapaba de sus garras. El Spinosaurus aegyptiacus vivió hace aproximadamente 95 millones de años, durante el Cretácico Superior, en lo que hoy conocemos como norte de África, en regiones como Egipto y Marruecos. Con una longitud de hasta 15 metros y un peso estimado de 7 a 10 toneladas, se cree que fue el dinosaurio carnívoro
más grande jamás descubierto. Su nombre significa lagarto espina y proviene de su distintiva vela dorsal, una estructura ósea que podía medir más de 2 metros de altura. A diferencia de otros terópodos, el Spinosaurus tenía un hocico alargado y estrecho, muy similar al de los cocodrilos modernos, adaptado para capturar presas acuáticas. El Spinosaurus no era un depredador terrestre como el T-Rex. Su cuerpo estaba adaptado para una vida semiacuática. Sus fosas nasales estaban ubicadas en una posición alta sobre su cráneo, lo que le permitía respirar mientras sumergía su hocico en el agua, como un cocodrilo. Tenía dientes cónicos sin filo, ideales para sujetar peces resbaladizos. Estudios recientes revelaron que poseía presión sensorial en el hocico, lo que le daba una increíble capacidad para detectar movimiento en el agua. Probablemente cazaba en ríos prehistóricos, llenos de peces gigantes, incluyendo al Onchopristis, un pez con espinas en forma de sierra, de hasta 8 metros. Se piensa que podía nadar con su poderosa cola, que, al igual que un caimán, le permitía impulsarse con gran velocidad bajo el agua. El eterno debate. Si bien el Spinosaurus era más largo, el T-Rex era mucho más robusto, con una mordida letal y una gran resistencia física. El Spino estaba adaptado a ecosistemas completamente diferentes al T-Rex, por lo que es poco probable que se hayan enfrentado. Sin embargo, si ocurriera una pelea hipotética, el T-Rex tenía una mordida de más de 6 toneladas de fuerza, mientras que el Spino tenía una mandíbula más débil, pero más rápida y precisa. El T-Rex estaba diseñado para aplastar huesos, el Spino para pescar y moverse en el agua. Conclusión: en tierra firme, probablemente ganaría el T-Rex. Pero si el combate fuera en un pantano o cerca del agua, el Spino tendría la ventaja táctica. No era el dinosaurio más inteligente, pero sus habilidades de caza indican un nivel de adaptación alto a su entorno. Se piensa que tenía comportamientos solitarios o que solo se reunía para aparearse. Su vida semiacuática requería una comprensión sofisticada del medio, ya que debía moverse entre 2 mundos, tierra y agua, similar a los cocodrilos modernos. Este es uno de los grandes misterios del Spinosaurus. Algunas teorías sugieren que la vela servía para termorregulación, al absorber o disipar calor, apariencia sexual, como parte de rituales de apareamiento, o para impresionar a otros espinos, camuflaje o intimidación, haciendo parecer al animal más grande de lo que era. Recientes estudios también especulan que podría haber sido usada para nadar mejor, ayudando con la hidrodinámica. Aunque esta teoría aún está en debate, no hay una causa específica que marque su extinción, pero se sabe que desapareció unos 30 millones de años antes del evento que extinguió al resto de los dinosaurios. Probablemente fue víctima de cambios ambientales y de competencia con otros depredadores acuáticos y terrestres. Hoy, solo podemos imaginar su mundo a través de los restos fósiles fragmentarios, ya que muchos de los huesos originales fueron destruidos en bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. El Spinosaurus se volvió increíblemente popular gracias a su aparición en Jurassic Park 3, donde incluso derrota a un T-Rex, algo que sigue generando debate hasta hoy. A raíz de eso, muchos lo consideran uno de los dinosaurios más subestimados, pero aterradores del mundo prehistórico. En museos y documentales modernos, el Spinosaurus ha recuperado protagonismo debido a los hallazgos más recientes que cambiaron completamente lo que pensábamos de él. Imagina caminar por un bosque denso. El aire es espeso, el silencio es inquietante, y de pronto lo sientes. No lo ves, pero ya es demasiado tarde. No es un Tyrannosaurus Rex, no es un Velociraptor, es algo mucho peor, más inteligente, más sigiloso, más salvaje, el Utahraptor.
el depredador que transformó el arte de matar en una danza precisa y sangrienta. Durante años se pensó que los raptors eran depredadores ágiles pero pequeños, más cercanos a un pavo que a un monstruo prehistórico. Pero en la década de los 90, los paleontólogos encontraron algo que lo cambió todo. Enterrado en la Tierra Roja del estado de Utah, surgió una bestia que desafió las escalas. Un raptor gigante, más grande, más fuerte, más letal. El Utahraptor ostromaizorum. Y así, el mito del raptor pequeño quedó enterrado. Porque este depredador no cazaba por instinto. Cazaba con precisión quirúrgica. Con casi 7 metros de largo, el Utahraptor era un coloso en comparación con sus primos. Pero su verdadero terror no estaba en su tamaño. Estaba en su agilidad, en sus reflejos y en esas garras en forma de hoz, curvadas y afiladas como cuchillas de carnicero. Una sola patada con su garra curva podía desgarrar músculo, perforar órganos y dejar a su presa agonizando en segundos. Y lo mejor o lo peor de todo es que probablemente sabía exactamente dónde golpear. Sus patas traseras, musculosas y adaptadas para saltar y sujetarse, lo convertían en un depredador aéreo terrestre. Saltaba, rasgaba y desaparecía. Durante años, los científicos debatieron. ¿Era el Utahraptor un cazador solitario como los felinos modernos? ¿O formaba parte de un grupo letal, como una manada de lobos prehistóricos? Las evidencias fósiles de múltiples individuos encontrados juntos sugieren algo escalofriante. Podría haber cazado en grupo. Imagínalo, no uno, no dos, sino 5 Utahraptors coordinados, atacando al unísono. Uno por el flanco, otro por detrás, y el último directo al cuello. En segundos, el ataque estaba consumado. No por necesidad, sino por perfección. A diferencia del Velociraptor, que se alimentaba de presas pequeñas, el Utahraptor apuntaba más alto, mucho más alto. Con su tamaño podía enfrentarse a animales como el iguanodón, o incluso intentar derribar dinosaurios acorazados si estaba desesperado. El secreto no era la fuerza, era la velocidad, coordinación y la anatomía asesina. Sus ojos, orientados al frente, le daban visión estereoscópica. Sabía calcular distancias, medir el salto. Era un matemático del asesinato, un estratega sangriento del Cretácico inferior. El Utahraptor gobernó lo que hoy es Norteamérica durante millones de años, adaptándose a un entorno hostil y plagado de competencia. Pero como todos los grandes depredadores, su reinado llegó a su fin. Tal vez el cambio climático, tal vez nuevas especies más rápidas, más eficientes, o tal vez la falta de alimento. Pero lo que es cierto es que el Utahraptor desapareció y dejó un vacío que nunca fue llenado del todo. Hoy, el nombre raptor es sinónimo de depredador veloz, pero pocos conocen al verdadero monstruo detrás del mito. El Utahraptor fue mucho más que un dinosaurio. Fue el equilibrio perfecto entre brutalidad y estrategia, entre agilidad y fuerza, entre instinto y precisión. Mucho antes de que los humanos dominaran la Tierra, hubo un depredador que cazaba con la misma inteligencia con la que hoy diseñamos aviones o drones. Y aunque sus huesos yacen bajo capas de piedra y tiempo, su legado vive en nuestros miedos más primitivos, en las pesadillas que susurran desde el pasado. La historia del Carcharodontosaurus comienza en el desierto del Sahara, pero no siempre fue así. En 1927, científicos franceses descubren restos de un dinosaurio desconocido en Marruecos. Lo nombran Carcharodontosaurus, que significa lagarto con dientes de tiburón, debido a su dentadura cerrada y curvada. Inicialmente, fue olvidado por la ciencia durante décadas, hasta que en los años 90, nuevos restos emergen, revelando la verdadera magnitud de este depredador. Medía más de 13 metros de largo, y su cabeza podía alcanzar
1.6 metros, como una persona adulta completa. Su redescubrimiento reescribió la historia de los superdepredadores, desplazando incluso al famoso T-Rex en términos de tamaño. El cuerpo del Carcharodontosaurus no era simplemente grande, estaba diseñado para matar. Cráneo y mandíbulas. Su cráneo alargado sostenía más de 60 dientes, afilados y curvados, con bordes dentados como una sierra carnívora. Estos no estaban hechos para aplastar, como los del T-Rex, sino para cortar carne a gran velocidad y provocar hemorragias masivas. Cuerpo y extremidades. Su cuerpo era musculoso, pero ágil. Tenía un equilibrio entre fuerza y velocidad, lo que le daba una ventaja frente a presas gigantes como los saurópodos. Las patas eran largas y poderosas, capaces de alcanzar velocidades de hasta 35 kilómetros por hora. No era el más rápido, pero sí lo suficientemente ágil como para cazar a titanes más lentos. Cerebro y sentidos. Tenía un cerebro más pequeño que otros depredadores, pero su olfato era agudo. En la caza, era un experto rastreador. Imagina una bestia de 6 toneladas que te acecha entre la maleza, silenciosa, implacable, y cuando te alcanza, una dentellada basta para empezar la agonía. El Carcharodontosaurus no reinaba en cualquier parte. Su territorio era uno de los más salvajes del Cretácico. Vivió en lo que hoy es el norte de África, hace unos 95 millones de años, durante el Cretácico superior. Pero entonces, esta región era una exuberante llanura tropical, repleta de ríos, selvas y pantanos. Aquí no estaba solo. Compartía su entorno con otros monstruos como el Spinosaurus, su mayor rival, el Deltadromeus, un carnívoro ágil, saurópodos gigantes, como el Paralititán, y el Ouranosaurus. Este ecosistema brutal lo obligaba a ser el más eficiente, o a morir. Aquí no había segundas oportunidades. ¿Cómo cazaba un monstruo como este? No cazaba solo. Las teorías más aceptadas apuntan a que podía acechar en solitario o en grupos temporales, especialmente cuando había presas colosales. Sus ataques eran veloces y mortales. Daba una mordida profunda y se retiraba. La presa sangraba, se debilitaba y entonces volvía para rematar. También se cree que podía robar presas de otros depredadores o aprovecharse de animales moribundos. Un oportunista inteligente. Además, su gran tamaño y fuerza le permitían derribar a herbívoros de 10 o más toneladas. Literalmente, nada estaba a salvo. ¿Qué pasa cuando dos titanes se cruzan? Ambos vivieron en la misma región. Ambos eran gigantes y ambos necesitaban comida, agua y territorio. El Spinosaurus era semiacuático, mientras que el Carcharodontosaurus era terrestre. Pero eso no evitaba el conflicto. En los márgenes de los ríos, es probable que estos dos monstruos se hayan enfrentado. Y aunque el Spinosaurus era más largo, el Carcharodontosaurus tenía una ventaja: mejor mordida, mayor agilidad y una estructura ósea más robusta. Si se trataba de una batalla en tierra firme, el Carcharodontosaurus tenía todas las de ganar, pero incluso los más grandes caen. Hace unos 93 millones de años, una combinación de cambios climáticos, aumento del nivel del mar y la pérdida de hábitats acabó con el reinado del Carcharodontosaurus. Sus restos se perdieron en la historia, hasta que los paleontólogos los desenterraron, devolviéndole su lugar en el panteón de los depredadores. Hoy es símbolo del poder brutal de la evolución, una criatura forjada por la naturaleza para matar sin piedad. En la eterna guerra del Cretácico hubo muchos depredadores, pero pocos tan letales como este. El Carcharodontosaurus no necesita fama para infundir respeto. Su legado está escrito en huesos, cicatrices y leyendas. Cuando caminas por el desierto del Sahara, quizás todavía escuches el eco de sus pisadas, de un depredador con dientes de tiburón,
que dominó África mucho antes de que existiera el hombre. ¿Y tú? ¿Te atreverías a enfrentarlo? Imagina aparecer en medio del Cretácico tardío, en las planicies polvorientas de Mongolia, silencioso, con un cuello largo y un cuerpo inusual. Surge un dinosaurio con garras como guadañas, más largas que muchas personas, colgando de brazos de 2 metros. Este es el Therizinosaurus, también llamado el lagarto guadaña, una figura tan extraña que cambió nuestra comprensión de lo que un dinosaurio podía ser. Descubierto en 1948 en el desierto de Gobi por una expedición soviético-mongola. Sus primeros restos fueron tan desconcertantes que fueron clasificados erróneamente como restos de tortuga gigante. No fue hasta décadas después, con hallazgos de especímenes emparentados en Segnosaurus y Erlikosaurus, que quedó claro que era un terópodo herbívoro gigantesco, no una tortuga ni carnívoro pendenciero. Este ser alcanzaba entre 9 y 10 metros de longitud, con una altura de 4 a 5 metros y un peso estimado de hasta 6 toneladas, rivalizando con dinosaurios como el T-Rex. Tenía torso ancho, cuello largo, extremidades robustas y una postura inconfundible. Su cuerpo desafiaba toda lógica evolutiva conocida. La característica más aterradora: garras manuales descomunales, de entre 0.6 a 1 metro de largo, las más largas conocidas jamás en un animal terrestre, más grandes que en Deinocheirus o suelo moderno. Fueron tan impactantes que su nombre evoca a una guadaña aterradora. Inicialmente consideradas como herramientas, hoy se debaten como armas de defensa, extracción de vegetación o exhibición. A pesar de ser un terópodo, grupo conocido por los cazadores, sus rasgos apuntan a un estilo de vida herbívoro. Cuello largo, pico córneo, cuerpo voluminoso para digerir plantas y garras usadas para alar ramas o intimidar. No había necesidad de cazar. Su supervivencia venía acompañada de herramientas defensivas más letales que algunas mandíbulas carnívoras. Vivió hace unos 70 millones de años en Mongolia, dentro de la formación Nemegt, llena de vida. Herbívoros como el Protoceratops, Troodontids y grandes carnívoros como Tarbosaurus. Era un entorno donde la violencia y la adaptación estaban a la orden del día, y el Therizinosaurus convertía su apariencia en su principal estrategia de supervivencia. Imagina a un Tarbosaurus atacando. Enfrente, un Therizinosaurus erguido, con esas garras listas para detener cualquier mordida. Su abrazo mortal no era boca, sino esas extremidades imposibles. La única opción para un carnívoro sería mirar y retroceder. Pertenece a los Therizinosauridae, extraña familia de terópodos herbívoros, con representantes en Asia y Norteamérica, como Onotronichus. Traza su línea evolutiva, junto a otros como Beipiaosaurus o Segnosaurus, marcando una conexión evolutiva entre aves primitivas y herbívoros de diseño nunca visto. No fue un simple dinosaurio más. Su filo y extrañeza cautivan museos, documentales y la imaginación de los fans. Lo extraño se transforma en icónico. Garras colosales, silueta imponente, presencia inolvidable. En la orilla del pasado, bajo el sol feroz del Gobi, vivió un fósil viviente de terror silencioso, Therizinosaurus, un guerrero con armas imposibles que cambió nuestra visión de los depredadores del pasado. Si este ha sido el cierre de tu viaje por los 5 depredadores más brutales, bienvenida a la leyenda de Therizinosaurus, guardián de guadañas, monstruo y misterio. Y si quieres seguir desenterrando espíritus del pasado, suscríbete a Expediente Jurásico.